A primeros de este mes próximo vamos a comenzar una nueva edición de un taller de autoestima completamente transformado. Lo hemos llamado Autoestima Explosiva, porque nos vamos a centrar especialmente en la parte práctica de la autoestima, de forma que sea un taller muy fácil de hacer y que rápidamente se vean los resultados en la transformación de la persona. Si estás atravesando por una relación tóxica, si encuentras que la vida no tiene sentido para ti, si te cuesta trabajo realizar esos sueños que te habías planteado, este taller de autoestima explosiva es para ti. Si estás interesado, puedes dirigirte a antoniodevicente24@gmail.com. A la exposición de hoy, que decíamos que hoy vamos a hablar sobre esas 10 cosas a las que tiene miedo o que tiene pánico el narcisista. Como siempre os digo, estos son simplemente unas pinceladas, es un poco como para poner un tema a debate en el chat. Tratamos las cosas un poco por arriba porque tenemos muy poco tiempo para hacer la exposición, ya que en total dura 1 hora y yo prefiero dedicar el mayor tiempo posible a responder a vuestras preguntas. Entonces, bueno, vamos a pasar ya directamente a ello. Tenemos 10 circunstancias o 10 situaciones que provocan pánico, que provocan miedo en el narcisista. La primera es el abandono y el rechazo. El narcisista es una persona en realidad muy insegura, que necesita constantemente estar rodeado de gente, que precisamente por eso trata de crear esta corte de aduladores y también este grupo de víctimas a los que manipula, a los que maneja, pero en el fondo tiene un vacío interno enorme que necesita llenar con la persona que le rodea, con las personas que le rodean, necesita llenar con estas víctimas, por eso requiere permanentemente de tener una víctima a la que poder explotar, a la que poder sacar todas estas emociones negativas, todo este combustible negativo. Y cuando le falta esas relaciones, cuando le faltan esos contactos, el narcisista se siente realmente perdido, no sabe dónde está, no puede manifestar ante nadie su superioridad, nadie le va a reconocer lo que es, necesita siempre estar rodeado de esa gente que lo ensalce, que lo vanaglorie, que le dé todo ese suministro que él necesita. Por eso tiene un pánico real y verdadero a encontrarse solo y al rechazo y al abandono. En segundo lugar, el narcisista tiene pánico y tiene mucho miedo a ser burlado. Es una de las cosas que más miedo y más pánico, más zozobra provocan en el narcisista. El hecho de que alguien pueda burlarse de él significa que pone en duda toda esa superioridad que él trata de manifestar, que él trata de demostrar a todos los demás. Considerar que alguien pueda no tomarlo en serio, que alguien pueda tomárselo a broma, lo que él dice, lo que él hace, sus amenazas incluso, eso le descompone completamente. En tercer lugar, el narcisista tiene pánico y tiene miedo a no ser tratado con respeto. Esperan que todo el mundo los adule, que todo el mundo los considere como unas personas importantes, gasta mucha energía permanentemente para tratar de demostrar a todo el mundo, a todos los que le rodean, su importancia, su posición en el escalafón, ya sea en la empresa, ya sea en la familia, en la sociedad. Y cuando alguien no le trata con respeto, cuando alguien no le hace esas reverencias o esas cosas que él espera, ese trato que él espera, la verdad es que eso lo desarma y lo sume en la amargura. En cuarto lugar, y por tanto, continuando con lo anterior, el narcisista tiene pánico y tiene miedo a ser ignorado, a que en cualquier circunstancia, ya sea también en el trabajo, en la familia, en la sociedad, alguien lo deje de lado, alguien no le preste la atención que él considera que necesita, y que alguien que en un momento determinado no se le valore todo ese ego que él tiene, que se lo deje a un lado y que por tanto no se le suministre todo ese combustible que él espera recibir de todo ese entorno que tiene alrededor. Imaginaros, por ejemplo, que el narcisista trata de manipular a alguien y esa persona simplemente lo ignora. Es una de las cosas que más le duele, es uno de los puntos en los que yo incido siempre, en que con el narcisista lo mejor que se puede hacer
es no hacer aprecio, es hasta cierto punto ignorarlo, porque es una forma, aunque inicialmente provoca un rechazo en el narcisista y una reacción en principio de violencia, a la larga es uno de los principios de la técnica de la piedra gris. Lo que ocurre es que termina buscando a otra víctima porque entiende que no puede soportar el que lo ignoren, el que no lo tengan en cuenta. Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon mis libros. Cómo reconocer a un narcisista, en donde damos una descripción precisa de este perfil. El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista. La piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista. La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida. Y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista. Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente. En quinto lugar, otra de las cosas que le da pánico y que también provoca su ira en determinadas circunstancias es a ser o a quedar expuestos ante los demás. Cuando alguien descubre las debilidades, o expone, mejor dicho, las debilidades del narcisista ante los otros, la verdad es que ahí sale lo peor del narcisista. Es la reacción más violenta que puede haber, porque tiene auténtico pánico a que se manifieste su interior, a que se descubra ese interior vacío que tienen, ese interior manipulador que trata de controlar a todos los demás, y eso provoca una reacción realmente violenta. Por eso, cuando a veces hay personas que me dicen ¿qué ocurre si yo descubro al narcisista ante los demás? ¿Qué ocurre si yo muestro cómo es el narcisista en realidad? Lo que ocurre normalmente es que se produce una reacción muy violenta del narcisista porque él tiene miedo, tiene pánico auténtico, tiene auténtico terror a que se descubra esa verdad de lo que subyace en el fondo. Es una persona con una autoestima bajísima y que se exponga a eso ante los demás para él es el hundimiento total, por lo cual va a dar la respuesta más violenta y más fuerte que pueda, ¿no? En sexto lugar, tienen miedo a la pérdida de la juventud y el éxito. El narcisista durante muchos años basa su situación, basa su dominio en utilizar esas cualidades de la juventud, como son la energía, como es la arrogancia, como es la prepotencia, que suelen ir bastante unidas a la juventud, ¿no? Y eso le permite alcanzar el éxito, pero cuando llega un momento en que se va haciendo mayor, va perdiendo esa juventud, va perdiendo esas cualidades que le hacen dominar las situaciones, y también va perdiendo el éxito al mismo tiempo. En muchos casos, el narcisista en esas situaciones lo que hace es tratar de dotarse de una buena situación económica, tratar de a lo largo de su vida ir aprovechándose de esas personas que le rodean para poder ganar dinero, para poder enriquecerse, para poder tener una buena situación económica, y de esa forma poder prolongar esa situación que anteriormente le proporcionaba la juventud y que ya en la edad adulta se la puede proporcionar el dinero. Por eso nos encontramos con narcisistas que ya son mayores y que siguen controlando a su entorno, y lo siguen controlando con el dinero, porque han sido capaces de transformar esa juventud en dinero para ejercer como medio de presión y medio de control sobre las personas. Por tanto, en séptimo lugar, el narcisista siempre tiene miedo a perder el control de la situación, ya sea porque se le pase la juventud, ya sea porque no sea capaz de mantener el éxito, ya sea porque se le termine el dinero, cualquier circunstancia que suponga en cualquier momento que él pierda el control de la situación, bien sea porque se le enfrente otro narcisista, bien sea porque la víctima se le rebele o la víctima quiera alejarse de él, en cualquier circunstancia en la que pierda el control, realmente tiene pánico. El narcisista, para poder imponer sus criterios, para poder imponer esa arrogancia o esa superioridad que él quiere manifestar ante los demás, la única solución que tiene es tratar de controlarlo todo por medio de la manipulación, por medio de la humillación, por medio de la presión sobre las personas que le rodean, y cuando pierde todo ese control que tiene sobre la situación, eso la verdad lo destroza y le da un pánico enorme a esa situación.
En octavo lugar, una de las cosas, perdón, una de las cosas a las que teme el narcisista es a la intervención de un tercero. Esto es una de las cosas que muchas veces no se tiene en cuenta y también es el motivo de que el narcisista siempre trate de aislar a la víctima. Si os fijáis, siempre el narcisista hace una serie de movimientos, de maniobras a lo largo de su desarrollo en los que trata de alejar a la víctima de sus amigos, en los que trata de alejar a la víctima de sus familiares, de cualquier persona que le pueda dar un soporte emocional a esa víctima que tiene bajo su control. Y eso es porque no le gustan las intervenciones de un tercero, porque un tercero siempre ve todo desde fuera y se da cuenta de las manipulaciones del narcisista, se da cuenta de las presiones que ejerce el narcisista sobre su entorno, sobre sus víctimas, y en cierta medida va a tratar de impedirlo. Para el narcisista, un tercero que interfiere en la relación, y eso la mayoría de vosotros lo sabéis perfectamente, para él es un enemigo porque tiene auténtico pánico, tiene miedo a esas intervenciones de personas ajenas a sus manipulaciones, a sus dominios, porque sabe que es una amenaza para él. En noveno lugar, el narcisista siempre tiene miedo a competir con otro narcisista, porque lógicamente es una especie de choque de trenes en general, ¿no? Se da una circunstancia especial que al final voy a comentar, pero en principio otro narcisista tiene los mismos intereses que él, va a luchar por lo mismo que él. Imaginaros, por ejemplo, en una empresa que se encuentran dos narcisistas, inmediatamente van a empezar a luchar por ver quién es el que tiene el control de la situación, quién es el que tiene mayor prestigio, quién es el que se asigna, se atribuye los proyectos, quién es el que consigue más cantidad de monos voladores que lo apoyen para llevarse el agua a su molino. Todo esto solo tiene una excepción, que es que cuando dos narcisistas se encuentran y deciden colaborar. Normalmente la colaboración, más que en el mundo laboral o en el mundo social, se da en el mundo de pareja. A veces se encuentran dos narcisistas, forman una pareja, explotan a sus hijos y deciden enfrentar al entorno uniéndose, uniendo sus fuerzas y de esa forma manifestarse como superiores, como una familia de mayor nivel, de mayor estatus, de mayor... En ese caso sí se alían, unen sus fuerzas, aunque no suele ser normal, ya que el narcisista en general es muy egoísta, es muy independiente y no le gusta compartir su éxito con nadie. Esa unión entre dos narcisistas suele ser rara, aunque se da también, pero normalmente el narcisista teme a otros narcisistas porque sabe que van a disputar y van a tratar de luchar con él por conseguir esas prebendas y ese control de la situación. Y por último, el gran temor, el gran horror que tiene el narcisista es a la muerte. Y el narcisista tiene, me parece que se ha apagado la cámara, un momentín por favor, efectivamente, la encendemos en un segundo. Ya sabéis el problema que tenemos con la cámara, ya está, en unos segundos vais a tener la imagen de nuevo. Os comentaba que el gran terror, el gran miedo del narcisista es la muerte, porque cualquier persona normal no teme tanto porque sabe que su vida ha sido con vaivenes más o menos, pero sabe que va a ser recordado, que sabe que va a ser querido, que va a haber personas que lo recuerden bien. Sin embargo, el narcisista, como es consciente de que es una persona absolutamente vacía, que es una persona que solo va dejando rencor a su alrededor, que teme a que una vez que muera nadie lo va a recordar, va a desaparecer o incluso van a hablar mal de él, van a recordar a esa persona que era manipuladora, que era controladora, y sobre todo sabe que no tiene nada en su interior, porque cuando uno tiene riqueza interior sabe que la muerte no es más que un paso y que queda en el recuerdo de las personas que lo quisieron, de las personas que lo amaron. Uno queda en el recuerdo de sus hijos, en el recuerdo de sus amigos, en el recuerdo de sus compañeros de trabajo, pero cuando uno lleva una vida de presión, de manipulación y de traición a todas las personas, sabe que solamente va a dejar malos recuerdos, y eso al narcisista le da un pánico y un horror terrible el terminar su vida siendo una persona totalmente ignorada o incluso vilipendiada. Más o menos estos son 10 de los muchos miedos que tiene el narcisista, porque ya decimos que es una persona muy insegura, con un nivel de autoestima muy baja, que por dentro están absolutamente vacíos, que no tienen nada que ofrecer a la sociedad, como no sea esa manipulación que crea esa dependencia emocional en sus víctimas,
en el fondo, cuando lo examinas fríamente, y todas las víctimas que se han alejado del narcisista después lo reconocen, que en realidad no es más que un ente vacío sin nada dentro, que no es más que un conjunto de manipulaciones que tratan de controlar a las personas, cuando se ve desde fuera uno se da cuenta de la realidad del narcisista, y esto provoca que no solo tenga estos 10 miedos, sino que seguramente vosotros podríais señalar muchos más que os habéis dado cuenta, que os habéis percatado que tiene el narcisista. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like, y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.